Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la era de la vela. Ese periodo larguísimo, ¿no? Entre los siglos XV o XVI hasta, bueno, mediados del XIX. Sí. Cuando el viento pues movía el mundo, básicamente. Vamos a ver unos extractos de Wikipedia que hablan de esto. Pues sí, una era fundamental, vamos, del periodo moderno temprano. Nuestra idea es sacar las claves, ¿no? De cómo la vela marcó una época y por qué acabó siendo reemplazada. Exacto. Aunque ponerle fechas fijas siempre es complicado. El impacto fue tremendo. Transformó los océanos y, bueno, facilitó la era de los descubrimientos. Pues empecemos por el principio. El artículo dice que las fechas bailan un poco, Claro. pero menciona un momento clave para la guerra naval, la batalla de Lepanto, 1571. Más allá de la victoria, ¿qué significó en términos navales? Pues significó, digamos, el canto del cisne para un tipo de barco de guerra, la galera, Ajá, que iba sobre todo a remos. Lepanto fue la última gran batalla donde las galeras fueron protagonistas. entiendo. A partir de ahí, pues, el cañón y la vela se impusieron ya del todo en la primera línea, aunque, ojo, la artillería naval ya existía desde mucho antes, ¿eh? Ah, claro. En la batalla de Arnemuiden, 1338, ya se usó. Vale, un cambio de paradigma militar entonces. Pero la vela siguió evolucionando después de eso, ¿verdad? Se habla de una edad de oro. Exacto. Y eso es importante, hay que distinguirla. Esa edad de oro de la vela es bastante posterior. ¿Ah, sí? Sí, entre mediados del 19 y principios del 20. Es cuando vemos pues el culmen técnico de los grandes veleros. ¿Cómo cuáles? Pero los clippers, que eran rapidísimos, ¿sabes? Para rutas como la del Té. Y los windjammers, unos gigantes enormes para llevar carga a granel. Ahí la ingeniería de vela llegó a lo máximo. Pero justo esa edad dorada coincide con la llegada de otra tecnología, el vapor. Eso es. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de la transición? Pues a ver, los inicios fueron modestos. El artículo menciona algunos pioneros como el Experiment de 1813 o el Aaron Manby de 1821, que no solo fue el primer vapor con casco de hierro, sino que cruzó el Canal de la Mancha en 1822. Pequeños pasos, pero ya apuntaban maneras. Claro, indicaban por dónde iban a ir los tiros. Y el futuro llegó con fuerza en lo militar, ¿no? ¿Cómo cambió el vapor la guerra en el mar? De forma radical y bastante rápido, la verdad. El Napoleón francés, de 1850, fue el primer buque de línea ya pensado con motor a vapor. Ajá. Y demostró lo que valía en la guerra de Crimea. Y poco después, en 1859, llegó el Gloire, también francés. ¿Ese qué tenía? Pues fue el primer buque de guerra acorazado, con planchas de hierro, ¿sabes?, para resistir los cañonazos. Eso lo cambió todo. Creó una carrera armamentística, me imagino. Totalmente. Y eso nos lleva a la famosa batalla de Hampton Roads en 1862, en la Guerra Civil de Estados Unidos. Claro, el CSS Virginia contra el USS Monitor. Dos acorazados. Sí, un duelo que dejó claro que los barcos de madera ya no servían contra los ironclads. ¿Vale? Pero quizás el punto de no retorno definitivo fue el HMS Devastation, británico, de 1871. ¿Por qué? Porque fue el primer acorazado oceánico diseñado ya, desde el principio sin velas. Ahí se acabó oficialmente la dependencia del viento para la guerra naval puntera. Fascinante, esa escalada tecnológica. Pero no todo fue militar. ¿Qué factores económicos impulsaron el cambio al vapor? Pues hubo varios, pero uno fue crucial. La apertura del Canal de Suez en 1869. Claro. Acortó la ruta a Europa-Asia una barbaridad, y esa ruta era mucho mejor para los vapores que no dependían de los monzones y podían pasar el canal sin problema. Ya. Además, la tecnología del vapor iba mejorando. Barcos como el Agamenón de 1865 ya gastaban mucho menos combustible. Entiendo. Entonces la clave no era solo la velocidad punta, sino la predictibilidad, ¿no? Eso es. Los vapores podían cumplir horarios. Daba igual el viento. Eso revolucionó el comercio. Precisamente. Aunque, fíjate qué curioso, los veleros siguieron siendo rentables para llevar cargas muy grandes a granel en rutas largas hasta bien entrado el siglo XX. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque su combustible, el viento, era gratis y no necesitaban motores complejos. Pero bueno, poco a poco fueron quedando para cosas muy específicas. Hoy en día su uso comercial es mínimo, claro. Pesca costera, recreo. ¿Sí? Sin embargo, el artículo acaba con una nota un poco sorprendente.
Un posible renacer del interés en el viento. Volvemos a las velas. Hombre, no exactamente como antes, pero sí se está estudiando muy en serio la propulsión asistida por viento. ¿Cómo sería eso? Pues usando velas modernas o rotores o incluso cometas gigantes para ayudar a los cargueros actuales a gastar menos combustible y contaminar menos. Anda. Hay gente que habla incluso de una posible nueva era de la vela para 2030 o por ahí, impulsada por la sostenibilidad y la nueva tecnología. Hay un libro, Trade Winds, que recoge experiencias sobre esto. Pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde cómo la vela dominó los mares siglos, pasando por la revolución total del vapor, Sí. hasta este posible futuro donde el viento vuelve a tener algo que decir, aunque sea de otra manera. Y nos deja una reflexión interesante, ¿no? Con la urgencia del clima y los avances que hay para capturar la energía del viento de forma eficiente, ¿hasta qué punto vamos a ver una reinvención real a gran escala de la vela en el transporte marítimo moderno? Claro. ¿Será solo para cosas muy concretas o podría transformar otra vez las rutas comerciales? Es una pregunta que queda ahí, sobre cómo el pasado a veces puede inspirar soluciones para el futuro energético en el mar. Hola, hoy nos metemos de lleno con una figura enorme, Elvis Presley. Vamos a desgranar su vida y legado basándonos sobre todo en lo que cuenta un artículo muy completo de Wikipedia. Exacto. Queremos entender cómo ese chico de Tupelo, Mississippi, cambió la música para siempre. Fusionó estilos, rompió barreras sociales. Analizaremos los hitos y también la persona detrás del mito, que es complejo. Eso es. Empecemos por el principio, ¿te parece? Nace en 1935, gemelo superviviente, familia humilde. Sí, y muy marcado por la música desde pequeño. El gospel de la iglesia, el country. Y luego ya en Memphis, el blues de Beale Street, menuda mezcla. Y pensar que suspendió música en el instituto. Curioso, ¿no? Pues sí, pero esa mezcla fue la clave de todo. Lo de Sun Records en el 54 es fascinante. Con Sam Phillips. Claro, Phillips buscaba algo distinto. Y en un descanso, Elvis, con Scotty Moore a la guitarra y Bill Black al bajo, se arranca con That's All Right. Una versión muy suya de un tema de blues. De Arthur Crudup, sí, muy personal. Y Phillips lo oyó y dijo, esto es lo que buscaba. Nació el rockabilly. Pero el principio costó, ¿eh? Las radios no sabían qué hacer con él. Totalmente. Sonaba, digamos, demasiado negro para las emisoras country. Y demasiado paleto para las de R&B. Exacto. Esa indefinición ya te dice lo rompedor que era. Rompía esquemas desde el minuto 1. Luego ya con RCA el ascenso fue imparable. Las apariciones en televisión. Uf, menudo revuelo. Todavía se habla de sus movimientos en el show de Milton Berle con Hound Dog. ¿La que se lió? Sí, y la famosa historia de Ed Sullivan, que si solo lo grabó de cintura para arriba. Que no fue exactamente así la primera vez, ¿verdad? No del todo. En la primera sí se le vio entero y ante millones. Fue más bien en la tercera cuando limitaron el plano. Pero ojo, que Sullivan acabó diciendo que era un chico decente y bueno. Luego vino el parón, el servicio militar en Alemania, del 58 al 60. Donde conoció a Priscilla, sí. Y a la vuelta, se centró mucho en el cine. Películas que, artísticamente no eran gran cosa muchas veces. No, se le criticó por repetitivas, pero comercialmente arrasaban. Casi todas. Musicalmente, una etapa menos brillante, quizás. Salvo excepciones, sí. Como el disco de gospel How Great Thou Art, le dio un Grammy. Hasta que llegó el 68 Comeback Special. ¡Qué momento! Uf, vital. Vestido de cuero negro, enchufadísimo, recordando a todo el mundo quién era el rey. Totalmente. Reconectó con su esencia más pura. Él mismo dijo que se sintió como si saliera de una prisión, la de las películas. Fue un antes y un después. Marcó el camino para Las Vegas, los trajes espectaculares, las capas. Y el Aloha from Hawaii, el primer concierto vía satélite de un solista. Un hito tecnológico y musical, pero también empezó el declive físico. Sí, esa es la parte más triste. La salud empezó a fallar mucho. La dependencia de medicamentos. Fue una espiral muy dura. Mucha presión, un estilo de vida complicado, acabó dependiendo de fármacos recetados con problemas graves de salud. Y murió muy joven, en 1977. Solo 42 años. Un final trágico, sí, para una figura tan
luminosa en muchos aspectos. Hablando de aspectos complejos, está el tema de su relación con la música afroamericana. Siempre ha habido debate, ¿no? Acusaciones de apropiación. Es un tema recurrente y delicado. Él siempre reconoció sus fuentes. Hay una cita famosa donde negó un comentario racista que le atribuían. Sí, dijo algo como que nadie podía cantar esa música como la gente de color. Exacto. Y figuras importantes como B.B. King o Jackie Wilson dijeron que él siempre mostró respeto y que de hecho ayudó a popularizar esos géneros y a romper algunas barreras raciales en la música comercial. Artísticamente, ¿qué es lo esencial de Elvis? Sin duda la voz, un barítono increíble, súper versátil. Podía cantar baladas, rock, gospel, blues, con una convicción tremenda. Y en el escenario era Magnético. totalmente un intérprete nato. Su legado es inmenso. Cientos de millones de discos, récords que aún perduran, influencia en muchísimos artistas. Graceland sigue siendo un lugar de peregrinación. Entonces, Elvis fue mucho más que un cantante. Fue como un crisol de la música de Estados Unidos, ¿no? Un fenómeno cultural. Exactamente. Un catalizador que mezcló mundos musicales y sociales que parecían separados. Y dejó una huella imborrable. Cierto. Y te deja pensando, más allá de los números y la fama, ¿cómo sería hoy la música, la cultura popular, sin esa explosión inicial que fue Elvis? Sin esa figura que, bueno, difuminó tantas líneas. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con la nanomedicina, basándonos en un artículo generalista. La idea es entender bien qué es esta tecnología tan pequeña y cómo podría, bueno, revolucionar la medicina. Empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es exactamente la nanomedicina? Pues es aplicar la nanotecnología a la medicina, básicamente. Usar materiales, dispositivos a una escala minúscula, nanométrica. Hablamos de 1000 millonésimas de metro. O sea, al nivel casi de nuestras moléculas. Exacto. Y eso nos abre puertas para investigar, para aplicar cosas dentro del cuerpo, in vivo o en el laboratorio, in vitro. Vale. Y las aplicaciones son muchísimas, ¿eh? Desde diagnósticos, agentes de contraste nuevos, hasta llevar fármacos de forma más precisa o incluso, fíjate, ingeniería de tejidos. Ahora mismo un punto importante es entender bien la toxicidad. Eso es clave. Y el impacto ambiental de esos nanomateriales. Claro. Y ojo, que no es ciencia ficción. El mercado ya era de casi 19.000 millones de dólares en 2023. Casi nada. Y se espera que pase de 500.000 millones en 10 años. Se invierte mucho, ¿eh? Unos 3.800 millones al año en I+D. Y hay empresas potentes metidas, ¿no? Como Moderna, Nanobiotics. Sí, Cytiva también. Están ya muy activas en esto. Vale, pues vamos a desgranar un poco. Empecemos por lo de llevar fármacos, la administración de fármacos. La idea que comentas es usar nanopartículas como pequeños transportistas, ¿no? Para llevar el medicamento justo a la célula que lo necesita. A un tumor, por ejemplo. Exacto. Imagínate el cambio. Pasar de un tratamiento que afecta a todo el cuerpo con todos los efectos secundarios. a una entrega súper precisa, casi quirúrgica a nivel celular. Podría reducir mucho los efectos secundarios, las dosis. Se busca maximizar eso que llaman la biodisponibilidad, que el fármaco llegue y actúe donde debe, con ese targeting molecular. Eso es. El potencial es, bueno, fascinante, pero también hay retos, claro. ¿Cómo cuáles? Pues a ver, encapsular bien el fármaco no es trivial. Y luego, asegurarse de que llegue al sitio correcto y que se libere allí. El cuerpo es complejo. Ya. La biodistribución, o sea, cómo se reparte por el cuerpo, pues no siempre es perfecta. Y está el riesgo de la nanotoxicidad. Que sean tóxicas estas partículas. Podría ser. En animales se ha visto que si el material no se degrada, se puede acumular en el hígado o en el vaso y causar daño. Por eso se investiga mucho con nanopartículas de lípidos o polímeros, que se degradan mejor, ¿sabes? Ajá. Ya hay ejemplos, como Doxil, un fármaco para el cáncer que va en liposomas, como burbujitas de grasa, para llegar mejor. Vale, entiendo.
Y luego está lo de la imagen médica, que también suena muy interesante. Sí, ahí las nanopartículas, como los puntos cuánticos, los quantum dots. Puntos cuánticos. Sí, son nanopartículas que pueden mejorar mucho el contraste en resonancias magnéticas, en ecografías. Hay un ejemplo muy visual. Unos puntos cuánticos de seleniuro de cadmio que brillan mucho con luz ultravioleta. ¿Y eso para qué sirve? Pues si los inyectas tienden a acumularse en tumores. El cirujano podría verlos brillar y extirparlos con más precisión. Son más brillantes que los tintes actuales, y quizás más baratos. Pero has dicho cadmio, eso suena tóxico. Lo es, y es una pega, claro. Se trabaja en alternativas o en recubrirlos para que sean seguros. Y esto conecta con otra cosa, los nanosensores. A ver. Se investigan chips con miles de nanocables, imagínate, para detectar marcadores de cáncer en sangre, muy pronto. Podrían ser 1000 veces más sensibles que los test de ahora. 1000 veces. Eso sería increíble para la detección precoz. Exacto. O piensa en herramientas como los artroscopios, para mirar dentro de las articulaciones. Con nanotecnología se pueden hacer más pequeños, cirugías menos invasivas. O sea que no es solo fármacos e imagen, hay más. Sí. La ingeniería de tejidos, por ejemplo. Usar nanomateriales como el grafeno o nanotubos de carbono, en una especie de andamias biodegradables, para ayudar a reparar o reemplazar tejidos dañados. Huesos, por ejemplo. ¿Y en vacunas también? También. Las nanopartículas pueden actuar como adyuvantes. Adyuvantes. Sí. ¿Qué? Adyuvantes. Como potenciadores, ¿sabes? Ayudan a que el sistema inmune reaccione más fuerte. Lo hemos visto en algunas vacunas del COVID-19. Ah, claro. Y hay más ejemplos, ya en uso. Cabenuva, por ejemplo. Es una nanosuspensión inyectable para el VIH. Permite espaciar más las inyecciones. Vale, veo que hay muchas líneas abiertas. Pero volviendo a los retos, ¿la toxicidad es el principal freno ahora mismo o hay otros? Es un freno importante, sin duda, pero no el único. La regulación es fundamental. Claro, la seguridad es lo primero. Exacto. Agencias como la FDA en Estados Unidos o la EMA aquí en Europa son muy estrictas. Exigen pruebas de biocompatibilidad, de seguridad, antes de aprobar nada. Y luego está la fabricación. Conseguir que todas las nanopartículas salgan iguales, a gran escala. Eso tiene su miga. Entiendo. Y saber cómo interactúan exactamente en cada persona, supongo. Eso es, todavía falta comprender bien todas las interacciones en distintos pacientes. Bueno, resumiendo un poco, la nanomedicina es usar lo súper pequeño para intentar lograr avances médicos enormes, ¿no? Sí, fármacos más directos, diagnósticos antes, mejores cirugías, reparar tejidos. Es un campo muy vivo, con mucha inversión y ya con cosas reales en la clínica. Y para terminar, hay una idea que mencionaba La Fuente, un poco más especulativa, pero que da que pensar. ¿Cuál? Lo de las máquinas de reparación celular, nanorobots. Ah, sí. La idea de Feynman de tragarse al médico pero a nivel molecular. Exacto. Pequeñas máquinas hipotéticas que, metidas en el cuerpo, repararían daños celulares o incluso, quién sabe, revertir cosas del envejecimiento. Bueno, eso ya es mirar muy lejos, pero... Pero plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Hay un límite para meter tecnología dentro de nuestro cuerpo? ¿Dónde deberíamos poner la línea? Esa es la gran pregunta ética y filosófica, yo creo. Da para otra charla entera. Desde luego, un tema fascinante.